Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pastores Disociados. Qué buen tema. Qué buen tema me pusiste, Hola. tío chino. Oh, qué rico. Para partir arriba. Arriba. ¿Cómo Arriba los muchachos? Qué rico. Va por el China. Qué rico tema. Que sonaban bien esas baterías, oye. Sí, pues. Tico ¿Esto, Torres. ¿Esto es 90s? Sí. Esto es como de los 90s. Entrando, sí. ¿Cómo están, cabros? Bien. De lo más Con bien. todo el ánimo. ¿Cómo los ha tratado el mes? El mes. Bien. Sí. Me gusta. ¿Te gusta el mes? Sí, un buen mes. Sí, un buen mes. Un buen mundialista, un mes mundialista. Mundialista. Sí. ¿Has visto muchos partidos? Lo que he podido lo he visto. Lo que no he podido no lo he visto. Yo Claro. este mundial he visto harto. Yo diría que es uno de los mundiales donde más he visto partidos. Ha tenido más partidos también, por tener más participantes, así que yo creo que eso ha facilitado. Y el horario también. Sí. Él tenía buen horario. Buen horario, sí. Sí. Antes, a veces tocaban partidos a las 2 de la mañana. Sí, po. en otros en mundiales. Rusia, sí, generalmente cuando es Pasia. Sí. Así que, no, buen mes. Todavía me acuerdo para el partido de Chile-España, creo que fue, que salimos eliminados. ¿O no? En el ¿España? Mundial del 2010, del Sudáfrica nos fuimos con España, ¿no? En Cuando sale Sudáfrica a nos cortar- fuimos con Brasil. ¿O no? No. No, nos fuimos con En España. Brasil nos fuimos con Brasil. En Brasil nos fuimos con Brasil, ¿verdad? Me acuerdo haberme quedado toda la noche con todo el grupo de jóvenes, loco, para ver el partido, que era como a las 6 de la mañana. Bueno. En Sudáfrica, sí, pues, eso fue Sudáfrica. Y hicimos un asado en la noche, toda la noche esperando el partido. pues, Igual loco. podían haber dormido si era a las 6. No es necesario Pero es que que éramos 50 locos que íbamos a dormir. Y Segundo. después, loco, terminó el partido a la universidad. todos tristes, más encima. Sí, muy loco. Oh. Bueno, queremos recordar a nuestro tremendo auspiciador, Escuela Grande, IDEM. Escuela IDEM. ¿Qué es Escuela IDEM? No sé. Escuela IDEM es un internado de entrenamiento ministerial donde puedes aprender a hacer el ministerio de Jesús. Te enseñamos habilidades ministeriales, te enseñamos a desarrollar tu relación con Dios a través de las disciplinas espirituales. Leemos un montón de libros, aprendemos teología y aprendemos también de la Biblia. Es una tremenda experiencia. Si tú no puedes internarte a estudiar ahí en la escuela que queda en Valparaíso, puedes hacer las clases solamente, la parte teórica de la escuela, de forma online. Si quieres saber más acerca de Escuela IDEM, puedes visitar www.escuelaidem.cl o visitarnos también en las redes sociales. Recientemente tuvimos un viaje ministerial con los chicos y fue súper bueno. Fuimos Estuvieron en Valdivia. a la Viña Valdivia. Y, Fueron a la feria costumbrista. fueron a la feria costumbrista. Mira. Sí, la pasaron súper bien, súper bien. Así que, bueno, te invitamos a que conozcas la escuela y que visites ahí las redes sociales para enterarte Sí, de nuestros si alguien programas. toma las clases, el IDEM online, pero si quisiera sumar a los viajes ministeriales, ¿puede o no puede? Mira, al segundo viaje ministerial Ya. se puede. En el primero y el tercero no. Ya. Porque el primero es una logística muy compleja porque son autos y transporte, es muy complicado. Pero en el segundo es mucho más sencillo, es visitar iglesias, no una después de la otra, sino que en un programa más extendido. Entonces ahí se promueve una invitación a las personas online Perfecto. para que vayan. Perfecto. O sea, puedes tener la experiencia completa Sí. de IDEM. Así es. Hermoso. Me maravilloso. gustaría tener la fortuna de hacer eso. Sí, con el chino siempre hablamos de que si hubiésemos tenido Escuela IDEM en una edad temprana, lo más probable es que hubiésemos ido. Sí. Sí. Yo le digo lo mismo a los cabros. Yo hubiera hecho IDEM Claro. si hubiese estado disponible en mi tiempo, en mi era. Si no existieras, yo te inventaría. En mi ¿Cómo parucía. En tu En tu parucía. O eso es lo que parecía. La parucía.
Oye, ayer estaba rico el almuerzo todo esto, ¿nada que ver? Sí. Estaba rico, fuimos a... Bueno, les contamos que nosotros almorzamos juntos cuando estábamos grabando para ti y ayer fuimos a comer unos chinos. Y miren ¿A una comida china? ¿No? Y revisen, revisen debajo de su asiento, tengo una sorpresa para ustedes. Mira. Les Wow. tengo galletitas de la Wow. fortuna. Así se enseña profecía en IDEM. Vamos a abrir nuestra galleta de la fortuna y vamos a ver qué nos está diciendo papá. Best wish. A ver. Voy a abrir la mía. A ver, la mía está abierta. Mira, la mía dice, las palabras cortan más que espadas. Wow, cuánta sabiduría hay ahí. ¿Cuánta redacción? Espérate, ¿y cuáles son tus números de la Yo suerte? iba a leer los números. Son 1, 4, 8, 13, 16 y 32. Hay que Con este jugarse me juego el un kino. loto, sí. Y son números de la suerte. Son números de la suerte. Los míos son 6. O un teléfono. O una coordenada. Una ¿Te imaginas? coordenada. ¿Son Oh. coordenadas de alguien secuestrado? ¿O de un tesoro escondido? Wow. Hay más formas de matar a un gato que por asfixia con mantequilla. ¿Qué? Hay más formas de matar a un gato que por asfixia con mantequilla. O sea, hay más, pero. Hay más, sí, po. ¿Estará bien traducido eso? Pero Esto- cacha la mía. El camino al cielo es por el llanto de la cruz. El camino al cielo es por el llanto de la cruz. No Bueno. tenemos Zoom, pero ahí está. Yo creo que Hagan zoom ustedes el señor en te está redes hablando, Irra. El camino al cielo ¿están es por buenos? el llanto de ¿Tienen- la cruz. tienen un A ver, sabor yo, como sí, a- yo nunca he probado. A bizcocho. A bizcocho no. A cuestión de helado. Mira la crocancia. ASMR. 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 Vainilla. Sí, tiene sabor a vainilla. ¿No dice de qué es? ¿El envoltorio? El envoltorio dice Fortune Cookie. En inglés, más encima. Son esas cosas ridículas. Es China, está en Chile, pero dice en inglés. Y atrás dice ingredientes. Oye, me quedé pegado con el gato, traumado, gato enmantequillado. Y yo no lo entiendo. Que debe ser parte de la cultura china a lo mejor. Ay, que habremos Ah, puede ser ¿qué un dicho habremos chino. comido ¿O ayer? serán de gato? Gato látex. ¿Tendrán sabor a gato? Tal vez mataban a los gatos asfixiándolos con mantequilla. Podríamos ¿O buscarlo. así pero los no. cocinan? Mantequilla, entonces para el arrollado primavera. Así con la carne. Creo que no quiero saber. Creo que no quiero saber Dejemos la de dónde trama. viene. Aquí Dejemos están las los tenemos. ingredientes. Tiene harina, azúcar, huevo, aceite de palma, margarina. ¿Cuál es la diferencia entre la margarina y la mantequilla? Mucha diferencia. Una de origen O sea, de vegetal. sabor, pero lo sé, pero de composición. La mantequilla es Como natural. composición vegetal y composición animal. Ah, la mantequilla es animal. Sí, po. La margarina. Ah, mira. Y la mejor Pero es sintética, ojo. Sí, po. Es sintética la margarina. Yo te Tiene explico la margarina. aditivos, tiene beta-caroteno, vitamina E. No sé qué dice acá. Semilla de girasol. Cacha. Pero no dice el sabor. No dice el sabor a qué tiene. Bueno, Hay que desconfiar. ¿Has visto alguna vez un ejercicio chino de comiendo profecía. ¿Qué? Camino a la cruz, ejercicio profesional. El sano ejercicio de los dones. Exactamente. Oye, no, pero yo quedé choqueado. El camino al cielo es por el llanto de la cruz. Está bueno. Ese Me referirá recuerda con el algunas llanto de la canciones. cruz. Unas canciones antiguas. Cierto, es como un, Como de un himno. himno, sí. Que vuelva a las canciones. Que, oye, Volvamos Hay a cancioncita. volver a las canciones. me gustó la idea. Yo les traje una canción. Cualquier Me gustaría que volviera esta canción. A ver. Escúchame bien, mira. Al estar en la presencia de tu divinidad. Ese teclado, Con canciones épicas. Sí. Épica. Es como espacial. Como el Apolo 12. ¿Qué color es Apolo 12. ¿De qué color es esta canción? Es como celeste, violeta, Azul. brillante. Azul rey. No sé. Esta canción es negro Negro. con azul marino en los bordes. Cuando veo la grandeza Enorme.
Es como la noche estrellada. Sí, es azul marino. Negro marino azul lado. Negro marino. Negro marino azulado. Y el espíritu se alegra en tu majestad. ¿Debiera volver esta canción? ¿Ese violín? Eso es violín, hermano. Debería volver. Debiera volver. ¿Tú le has tocado un domingo? No, yo no lo he tocado. ¿La has tocado? Tres veces. Oye, la batería más impredecible del worship. Mira, trata de chutarle a la caja. Desafío. No puedo evitar pensar en una princesa de Disney cantando arte. Achúntela a la caja. No. Mike, ¿podías chuntarle a la caja? A ver. Tratemos. La Dorothy. A ver si la audiencia trata de adivinar con nosotros la caja. ¿Dónde va el tambor? Tambor mayor. Son comerciales. Al estar en la presencia de tu divinidad. Ahora. Y al contemplar la hermosura de tu santidad. Ahora sí. Mi vida, espíritu se alegra en tu majestad. Tom. Te adoro a ti. Te adoro. Pero él está pegando con un martillo el bombo. Sí, loco. Cuando Ahora, es una orquesta. ¿sí? de tu dulce amor y con toda la pureza de tu corazón. Mi espíritu. Pero nunca se estabiliza. Después, por En tu majestad. Cuando se calla, se estabiliza. La otra canción. Qué bueno. Oye, buen tema. Buen tema. Me remonto también a los tiempos donde se cantaba harto himno. Yo creo que hay un himno que debería volver. Que es el siguiente. DJ. Dale, DJ. Vamos, DJ. En un monte lejano. Esta la interpreta Está cantada por Franco Figueroa. Franco Figueroa. Emblema de afrenta. El señor te está hablando, pues, loco. Dolor. Algo de la cruz, ¿cierto? Tu canción. Tu canción y tu Y bollita. yo amo esa cruz donde Cristo expiró. Oh, la Por letra, loco. salvar al más vil pecador. Ese raspado de voz. Yo Sí. me abrazo de esa whisky. cruz De whisky. con amor. No, es de whisky. Hasta el día De Marlboro. De Viceroy. De Belmont Rojo. De cumbia. Es de cumbia. De cumbia. Cristo mi cuenta Ese tipo de bones. Que canta bien este loco. Oh, por el su cruz yo Bueno, hemos mencionado los poderes de Franco atendré. Sí. en este podcast muchas veces. Sí, es un recurrente. Sí. Padre, sangre. Yo Yo veo esa cruz. Oye, sí, la cruz. No Que te... sangre Hay algo ahí. Está buena canción. Te la mandaste. en verdad. Muy lindo. Oh, qué hermoso. Ahora yo quiero ir con mi canción. Esta canción es una de las primeras canciones que yo como que conecté con la adoración, ¿cachai? Cuando tú... Tengo ese recuerdo de ser niño y estar con mis manos levantadas adorando, ¿cachai? Con esta canción. Adelante, estudios. Esto es Alexandre Pires. Jaime Murrios. Fuiste mi ansia. Presencia. Aquí. Oh. Recuerdo a mi mamita con Jaime Murray. Da la virutilla, pasando virutilla. Te ofrezco todo. No hacía SEO con música cristiana. Pero, o sea, me acuerdo de mi mamá. Está bueno. Aquí. Como la voz de este loco dice como llena. Sí. Tiene un timbre bien particular. Sí. Jaime Murriel. Cuando... Un sacrificio quiero. ¿Estará vivo Jaime Murriel todo? No, falleció. ¿Falleció? Falleció, qué lástima. Tremendo. Se nos van yendo los referentes. Sí. Toma mi ser. Al Kennedy falleció. Sí, también.
Cuídate, Mike. Mi vida ¿Puedo ir en esta conferencia? entrego a ti, Miren. porque tú eres mi Dios, eres digno. ¿Hace cuánto no se escucha un adoración? Sí. Una ofrenda de amor. Eso se usaba mucho, es un recurso que se usaba mucho, pero ahora no se usa. Sí, pues. Lo hacemos en el primero. Aro de caja y después caja. Después del segundo coro, caja suave. Yo me acuerdo no poder resistirme a este coro, así como que sonaba y yo adoraba. Así. Lindo. Muy bacán. Qué lindo que vuelvan estas canciones. Sí. Me encantó. Deberíamos hacer una playlist para Playlist, los chicos. Pastores Disociados, canciones que deberían volver. Sí. Me gusta la idea. La podríamos publicar ahí en las redes. En las redes. A todo esto, suscríbete al canal de YouTube. Qué No hermoso. dejes de visitarnos. Suscríbete, activa la campanita. ¿Qué significa activar la campanita? La de YouTube. Para que así, cuando subamos un video, subamos shorts, tú puedas poner ahí, oye, me encantan, chiquillos, comenten y todas esas cosas. Ya también en Instagram. En TikTok estamos un poco inactivos, pero vamos a ver si lo activamos. Pero sobre todo Instagram y YouTube sería bacán. Hay una cosa etaria con TikTok. Somos muy viejos para TikTok, ¿o ¿no? Sí, vamos a necesitar un CM más Sí, joven. más joven. Sí. Así es. Así que suscríbete. Bueno, vamos a retomar nuestro tema de teología del reino. Ha estado bueno, ¿cierto? Sí, la gente ha Sí, comentado harto. Le ha gustado mucho. Nosotros también conversábamos que lo disfrutamos porque nos gusta este tema, el tema de la teología del reino. Bueno, vamos a continuar conversando un poquito acerca de cómo este sistema teológico tiene implicancias en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir el cristianismo, porque hasta el momento ha sido una cuestión muy teórica, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a tratar capítulo a capítulo de bajarlo ya a algo más como que podamos tener en los dedos. Pero antes me gustaría dar un poco de contexto respecto a cómo surge esta idea teológica. Y es muy interesante porque por ahí, por la ilustración, comienza la teología liberal. ¿Conocen la teología liberal? Sí, saludos para él. A nuestro amigo. A nuestro amigo. Y bueno, la teología liberal, ¿no es cierto?, es una vuelta al racionalismo, ¿no es cierto? Y ellos tratan de descubrir al Jesús histórico, le llaman así, y el Jesús histórico para ellos es un Jesús que no hace milagros, es una persona normal, común y ¿Es corriente. mitologizada? Exactamente, una imagen desmitologizada de Jesús. Y bueno, reconstruyen a un Jesús que es básicamente un europeo blanco, lo hacen súper mal, Ya. ¿ya? A través del método Superman. crítico histórico que en ese momento para ellos era la última chupada del mate, pero después se puso en cuestionamiento. Y más adelante, cuando se dan cuenta de este tremendo error, empiezan a entender y descubrir a un Jesús, pero al verdadero Jesús de la historia, ¿cachai? El verdadero Jesús de esa época del primer siglo y todo. Y empiezan a entender de que para entender a este Jesús tenéis que entender el judaísmo del primer siglo. Claro. Y empiezan a entender el judaísmo del primer siglo, y a estudiar el judaísmo del primer siglo empiezan a descubrir a este verdadero Jesús. Y en esos estudios nace la teología del reino. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta que lo que Jesús vino a predicar es el reino de Dios. Y para entender el reino de Dios tenéis que entenderlo como lo entendían los judíos del primer Claro. siglo. ¿cachai? O sea, era un mensaje coherente a la cultura de ese momento. Exactamente, lo cual es una bomba. Sí, pues. Ya. Sin embargo, Segunda Guerra Mundial. sucede algo, suceden 4 factores muy importantes posteriores a la Segunda Guerra Mundial que comienzan, que funciona como punto de partida para una revolución teológica. Wow. ¿Ya? Una revolución teológica. Y me gustaría leer esos 4 puntos. Pero es tanto así como una revolución teológica. Hay- Es así de Hay potente. Hay algunos teólogos que han acuñado ese término, como por ejemplo N.T. Wright. Anti-right. También Derek Murphy habla de la Thomas. revolución teológica. Y Derek dice, ¿es esta revolución teológica comparable a la Reforma?
Él mismo se pregunta. Claro. ¿no? Pero no en el sentido de que esté inventando algo nuevo, sino que Sí. está recuperando algo que Claro. se había perdido, así como antiguamente Exactamente. la salvación por gracia, ahora estamos recuperando el mensaje del reino. Exactamente. Entonces es algo muy relevante. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos 4 factores? El primero fue el diálogo judeo-cristiano posterior al holocausto. Ah, claro. Hay hay como cierta culpa occidental Exactamente. por el holocausto. Entonces empieza a haber como una reconciliación entre Un mundo acercamiento judío. de dos Un acercamiento, mundos. sí. Exactamente. Los cristianos europeos occidentales no tenían diálogo con los judíos. Luego del holocausto, por este tremendo arrepentimiento, ¿no es cierto?, de cosas tan horribles que sucedieron, los alemanes, que son las cabezas principales de la teología, comienzan un diálogo con los judíos. Y ahí empezamos a aprender nosotros de la mente judía. ¿no? Y eso nos ayuda mucho a entender a este hombre judío del primer siglo que fue Jesús. Ese es el primer punto. El segundo es la disponibilidad de nueva literatura antigua, particularmente el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. Estaba en la época, o sea, todo en la misma década. Pues. Sí, exactamente, 1947, 2 años después de la término de la Segunda Guerra. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que no sé si están familiarizados con una comunidad que se llama Qumran. Ujú, que es Qumran. Qumran. El lugar es Qumran. El lugar es Qumran. Sí. Y esta secta judía se apartaba y vivía en el desierto durante el tiempo de Jesús. Algunos dicen que Juan el Bautista tenía vínculos ahí. Bueno, es bastante interesante. Y ellos vivían en comunidad y tenían todas unas reglas de convivencia, pero conservaban los textos. Tenían esa costumbre. Y cuando fue el asedio a Jerusalén, el 70 después de Cristo, ellos arrancaron y escondieron una serie de rollos y fueron descubiertos recién en 1947. Y pudimos, Y bien conservado. y bien conservados. Y pudimos tener en nuestras manos textos del tiempo de Jesús. ¡Qué brutal! Entonces, ahí pudimos entender también un montón de cosas que antes no habíamos podido ver. ¿Ya? Y bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto es el cambio en la disciplina histórica y la epistemología. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Espérate, epistemología yo creo que deberíamos definir. Sí, ¿Qué es epistemología? la teoría de cómo conocemos. Claro, cómo llegamos a entender las cosas. Cómo llegamos a entender las cosas. Y resulta de que el método crítico histórico fue muy cuestionado al pasar a la posmodernidad. Posmodernidad, exactamente. Entonces, ahora hablamos de que todos vemos la verdad desde un punto de vista. ¿No es cierto? Por eso se habla de tu verdad y mi verdad. Tu verdad, mi verdad. Posverdad. Y por lo tanto, exactamente, por lo tanto, para conocer un suceso que sucede en la historia, el historiador no puede aplicar los mismos métodos científicos que aplicamos para el resto del conocimiento. ¿Cachai, no? Y que es súper obvio también porque no podéis repetir una persona científicamente. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces ese cambio en la forma de llegar al conocimiento también fue fundamental, ¿no es cierto? Y finalmente, una síntesis escatológica del ministerio de Jesús, ¿ya? Que es lo que aportan, que es la teología del reino, básicamente. Claro. Es este entendimiento o sistema para entender la Biblia como un todo, ¿no es cierto? Que en estas dos eras claro. que hablábamos los capítulos anteriores. Exactamente. Entonces, todo esto nos ha llevado a una revolución teológica, ¿ya? Y me gustaría que pudiéramos como ver algunos puntos esenciales en esta revolución. Y para eso me gustaría hacerle una pregunta clave, ¿ya? Por favor. ¿Cuál creen ustedes es la dicotomía principal que expresan los evangelios?
¿Cuál es la dicotomía principal? Podría ser, no sé, el bien y el mal. Claro, o sea, uno tendría, la cultura actual te llevaría a pensar que es el bien y el mal, Claro. el ser moral versus el amoral, Claro. o la buena persona versus la mala persona, que como Claro. muy moralista Muy moralista. en general, pero no era lo que Jesús hablaba. No era lo que Jesús hablaba, exactamente. Tampoco sería entre el pecador y el justo. Claro. No era Claro que como estoy poniendo el bien y el mal ahí como el gran... Claro. Sí. La gran cosa. Yo lo llevaría a lo que... Igual ya está seteado un poquito más en mi cabeza. Sí. Para mí este choque de reinos. Po. Claro, el choque de reino. Hay otras personas que lo ven muy desde lo espacial, espacios, como Cielo y tierra. cielo y tierra, Claro. como espacios, ¿no es cierto? Sin embargo, fue Oscar Cullmann el que acuñó esta famosísima frase, que es: el dualismo escatológico, ¿ya?, es la infraestructura de toda la historia redentora. ¿Cachai, Claro. no? Es decir, la diferencia entre este siglo y el siglo venidero, que fue exactamente lo que tú mencionaste en la sesión Y pasada. importante eso porque al final Kuhlman, no sé si cachan esto, pero Kuhlman es un teólogo liberal, ¿eh? Él no llegaba a las conclusiones que llegaría un cristiano ortodoxo. Claramente. Pero él fue, dentro de todo su liberalismo y dentro de todo su entendimiento, él fue capaz de entender que Jesús se movía en estos rangos de lenguaje. ¿Cachai? Entonces su aporte a la teología en general es volver a este personaje histórico que él estaba buscando desnudar. Claro. Y lo ubica en un espacio-tiempo que para nosotros no era natural. Po. Claro. Nosotros, y la herencia de la Reforma, todo se trataba de justificación personal, Sí. salvación personal. Sí. Era moral. Era muy moral y muy jurídico el Claro. lenguaje. La dicotomía principal, o sea, pucha, yo cuando chico era lo que escuchaba, es si la salvación se pierde o no se pierde. Claro. Esa era la Si te pelea. vayas al cielo o al infierno. Claro. Mm. ¿Cuándo te vayas al cielo? ¿Cuándo te vayas al infierno? Ese lenguaje jurídico, Claro. como dices tú, creo que es como que un gran concepto, ¿cachai? Que desde ese punto de vista la justificación y todo eso, me pasa cuando me preguntan, cuando hago los reels en Haciendo la Cosa, que es como esta vuelta a la reforma que varios están teniendo, de la sana doctrina, qué sé yo, como que se están yendo para allá, y hay esta especie, no de retroceso, no estoy diciendo como un retroceso negativo, sino que todos buscan de repente su historia y buscan su referente para renovar su movimiento de repente. Nosotros también nos pasa, de hecho ahora estamos redescubriendo el reino al estar haciendo el episodio, o sea, la temporada, perdón. Y también pasa, pues hay una fuerza bien pujante igual en Chile revisando esta teología, y sabrá mucho, loco. Hay gallos que están bien intensos en esta cuestión de la justificación y vuelven estos lenguajes jurídicos de nuevo Sí. a hacerse presentes. Claro. Y también se vuelve, Claro. tal vez lo vamos a hablar más adelantito, de lo que se trata el evangelio o el plan de salvación. Sí. Empieza Claro. así. Porque yo hablo harto de evangelismo en la cuenta. Sí, po. ¿Cachai? Y una de las cosas que más se me cuestiona es y el plan de salvación y el evangelio. Claro. Y hablaste de la justificación y hablaste de esto. Claro. Y yo les digo que no, para puro molestarlos. Pero claro que sí. Pero lo hablo desde lo que vaya a explicar. Claro, lo que pasa es que hay un teólogo que se llama Scott McKnight, que lo mencionamos, que le habla de que porque esto todo viene de la teoría de la expiación. Pues. ¿Qué Claro. es la expiación? ¿Qué fue la obra de la cruz? Sí. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde se empieza a generar favoritismos en base a distintas visiones. ¿Cachai? Y la visión jurídica pareciera ser la preponderante ante esto. Pero Scott McKnight habla de que la expiación es un mosaico. Donde hay una dimensión jurídica, claramente. Sí. Y Pablo habla mucho de eso. La imputación de la Sí. justicia, ¿cachai? Pero también existe el Cristo victorioso, Christus Victor. Christus Victor. Victor. El Christus Victor, sí, no sé si Christus Victus, ¿no es Victus? No, Victor. No, Victor. Victor. Sí. Victor. Hay una entrega moral, ¿cachai? Hay un enfrentamiento cósmico, ¿cachai? Y hay varias cosas ahí que forman un mosaico dentro de qué es la obra de Cristo en la cruz. ¿Cachai? Y el Christus Victor, dentro de eso, habla de un rey victorioso. Claro. Del guerrero divino de, Claro. de Efesios, ¿cachai? Entonces,
Interesante. Es interesante cómo al final uno va generando reduccionismos. Claro. Cuando le haces zoom, en realidad es cuando tú le haces más zoom a tu escuela. A lo que te gusta, sí. Po. A lo que te gusta, a tu escuela, y dejáis de lado las otras, pues, ¿cachai? Y esto es justamente relevante porque Jesús cuando dijo, como prediquen lo siguiente, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? Y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿no es cierto? Y él habla de estas dos cosas. Y el arrepentimiento y el perdón de pecados se predican estos términos jurídicos, pero el reino no se predica. Claro. Como que el mensaje evangélico reformado, diría yo, está 100% correcto, ¿cachai? ¿No? Pero cae un poquito en un reduccionismo, ¿no es cierto? Hacia la figura confundiendo jurídica, sí. el evangelio. El panorama global y la narrativa bíblica que hemos estado Exactamente. viendo. Confundiendo el evangelio con el plan de salvación o esta parte jurídica de perdón de pecados. Y que pasa para el otro lado también, porque la teología liberal, ¿qué es lo que hace? La teología de la liberación también te lleva al punto de que esto es solo algo social, ¿cachai? Claro. Y sigue siendo otro reduccionismo. Claro. Entonces, y yo creo que quizás nosotros también aplicamos algún reduccionismo del cual somos ciegos. Claro. ¿cachai? Es muy Lo probable. más probable es que sí, pues, loco. Pero al englobar la figura del reino, toda la acción en general, tratamos de ser como lo más amplio posible. Pero al final todos hacemos tu reduccionismo. ¿sí? Bueno, Kuhlman dice que la gran dicotomía bíblica no es moral, sino temporal. Ya. ¿Ya? Temporal. O sea, no es ni siquiera espacial, ¿cachai? Sino que es temporal. O sea, esta era o este tiempo versus el tiempo venidero. ¿Ya? Y yo me acuerdo con la primera vez que escuché esto y dije, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Cachai? Y está loco, pero está brígido. ¿Ya? Y esta dicotomía es entre este siglo, este mundo, claro. versus siglo venidero, vida eterna, reino de Dios. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la forma en que el español traduce esta era es este mundo. Cada vez que la Biblia dice este mundo, en la mente judía se está hablando de una era, de un tiempo. Un aión. Es tiempo, un aión, exactamente la palabra. Eva Ayón. El ayón que va pasando. Una era peruana. El ayón. Entonces, es temporal. Y Jesús siempre habla de lo venidero, ¿no es cierto? Sí. Como el siglo, la era venidera. Claro. Y bueno, y después Juan habla de un milenio. Siempre se pone en términos temporales, ¿cachai? Estos son dos tiempos los que están en cruce. ¿Ya? Y esto está muy fuerte, por ejemplo, en Juan 12:25 dice, el que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Entonces aquí está la dicotomía. Sí. ¿Cachai? Clarísima. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y es heavy porque lo que está diciendo es que la condición caída de este mundo y el Dios de este mundo ciega a las personas, ¿no es cierto? Que es lo que Para Pablo que no vean el glorioso evangelio. Pablo ocupa dos términos ahí para referirse, son efesios. O sea, habla de el espíritu que gobierna los aires, o gobierna en el aire, ¿cachai? Claro. Que es como lo que está ahí que tú no te das cuenta. Y el otro término que ocupa en Efesios 6 cuando habla del cosmocrátoras. Cosmocrátoras, que sería un muy buen nombre para un villano de Marvel. Sí, ¿verdad? Cosmocrátoras. Y el cosmocrátoras lo que hace De es... Stranger Things también. Pero al final cosmocrátoras Sí. es alguien que agarra al cosmos y no lo quiere dejar ir. ¿Cachai? Alguien que no quiere soltar el dominio de este mundo. ¿cachai? Entonces es brígida esa imagen. Y es que temporal, ocupa. po, Y cosmos. es temporal, sí. Sí, po. es temporal. Qué buena, qué buena. En Gálatas 1:4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Es heavy esto, porque lo que está diciendo Pablo es que él vino a rescatarnos de este mundo. ¿Cachai, no? Pero no mundo planeta, no mundo civilización. No, claramente, pero nuestra cosmovisión evangélica reformada es Dios vino a rescatarnos de nuestros pecados. Claro. Y eso también está,
Ojo, no Sí, estoy pues. diciendo que no. El pecado es parte Lo de que estoy diciendo entiende es que Jesús. su acción salvadora también, y este es el mensaje del reino, es rescatarnos de esta era. situación en la que estamos viviendo, que es una era de maldad. ¿Cachai? La Y- era está pariendo un corazón. Y esta era tiene poder sobre nosotros, nos esclaviza, porque en Corintios vimos que este mundo, esta era, nos ha cegado. Claro. ¿Cachai? ¿No? Entonces, estamos siendo influenciados por esta era tiene poder sobre nosotros. Y ese es el mensaje del reino. Jesús viene a derrotar Esta era, Jesús, O sea, esta era ya era. esta era. Era nomás. Era. Bueno. Ameno. Era se llamaba la Ameno. banda. Bueno, y finalmente Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 3 dice: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Guau. ¿Ya? O sea, aquí se une el pecado personal, la responsabilidad individual, con La influencia. de este mundo, ¿no es cierto? Que hablamos en la temporada de Mundo Espiritual. Exactamente. Muy bien. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Es el aire. Es el versículo que habla ¿De que los viene poderes del aire? Sí. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea, heavy, porque es muy fuerte la conexión entre nuestra condición pecaminosa y esta era de pecado. Es fuerte, ¿cachai? Y que tú le preguntabas a un judío del siglo I por qué el mundo estaba como estaba y te iban a decir que era el pecado. Sí. Pero también te iban a decir que era la influencia de la serpiente. Te iba a decir que la influencia de los espíritus de los gigantes que andaban dando vueltas, y también te iba a decir que eran los poderes de los dioses que se robaron las Y naciones. por eso Apocalipsis es tan fuerte en esa imagen Sí, de las bestias, de los reinos. los reinos Daniel siendo 7, derrotados, los poderes de este mundo siendo derrotados por Jesús. ¿cachai? En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Vuelve aquí la responsabilidad personal. Y ustedes, gentiles, nosotros judíos, que ustedes estaban todos dentro de del mismo lote. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿cachai? Entonces, es heavy porque aquí, me gusta mucho Efesios aquí 2, capítulo 2, porque las dos cosas se juntan muy bien, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué vino a salvarnos Jesús? Y este es el Evangelio. Vino a salvarnos de nuestra condición pecaminosa y de este mundo. Ese es el Evangelio. Sí. ¿Cachai? El Evangelio, pero nuestra predicación reformada le quitamos esa parte y solamente quedó lo moral, nuestra responsabilidad individual. Se ¿Cachai? individualiza también la manera de vivir la vida cristiana también. Exactamente. Y que en realidad tiene sentido, si lo veis desde el punto de vista de Lutero, donde había una iglesia que decía que la salvación estaba solo dentro de la iglesia. ¿Está? Sí. Y él decía, no, pues cada persona debería ser capaz de aprender de Dios, debería conocer a Jesús de forma personal, por eso empieza a traducir la Biblia, ¿cachai? Entonces tiene sentido lo que está haciendo Lutero, ¿cachai? Como Sí. es algo que había que recuperar. El problema es cuando lo reducimos solo a eso. Solo a eso, sí. O cuando eso es la parte primordial. Claro. Cuando vemos el Evangelio del Reino como algo que incluye eso. Claro. ¿Cachai? Que fue igual súper fuerte la influencia de querer purificar la iglesia protestante inicial de Sí. Roma, que muchas cuestiones que la iglesia, porque la iglesia católica es comunitaria, ¿cachai? Las salvaciones dentro de la iglesia, cómo todo se ve es comunitario en los sacramentos, ¿cachai? Sí, po. Todo Son dentro comunitarios. de la iglesia, a una salvación personal. Sí. ¿Cachai? El otro día estuve hablando y enseñando sobre la confesión, la confesión de pecado, lo importante, cómo fue históricamente, y una de las cosas que pasó en el mundo puritano, entre comillas, era que se hicieron comunidades puritanas, ¿cachai? Y la confesión que antes se hacía desde la iglesia primitiva, que era una confesión abierta, oren por ustedes, dice Santiago, o confídense los pecados para que sean sanos, qué sé yo. Después se hacía y después en Roma se empezó a hacer y se hacía comunitario, pero era demasiado brígido. ¿Cachai? Históricamente era como las cosas que está diciendo. ¿Cachai? Entonces se decidió que la iglesia católica lo iba a hacer más piola, comunitario, pero más cerrado. ¿Ya?
hasta que la iglesia protestante lo dijo, sí está bien, pero lo vamos a volver a hacer cerradito. ¿Qué trajo como consecuencia? Que ya nadie confesaba los pecados. Eso en una comunidad que estaba como moralmente muy exigente, comunidades moralmente muy elevadas. Lo que hacía que el cristiano convencional, si confesaba sus pecados, perdía influencia. Claro. Y perdía estatus. Claro. Y perdía pega. Claro. Entonces se empezaron a escribir diarios de confesión. Y eran diarios sufrientes. Era como, estoy como tan afligido por mis pecados y todo para adentro. ¿Cacha cómo la teología puede influir en toda una práctica? La práctica espiritual sencilla de sentirte acongojado y solitario por una vida que en este caso, pueden haber cosas buenas también obviamente, pero en este caso dejar la comunidad de lado por la salvación personal. La salvación es personal, la lectura es personal. Yo no necesito prácticamente que nadie sepa mis cosas. Claro. Tiene una implicancia, una implicación personal heavy, pues loco. Sí. Heavy. Qué Y fue heavy. una arista de la confesión de pecados, por ejemplo. Sí. Y pueden haber muchas más. Hay muchas más, hay muchísimas más. De hecho, es muy interesante esto porque ahora ver a un Jesús sanando enfermedades, resucitando muertos, ¿no es cierto? Tiene mucho más sentido porque Él vino a salvarnos de este mundo. Y la enfermedad son parte de los poderes de este O sea, mundo. la enfermedad es acercamientos a la muerte. Exactamente. Y que la muerte es pérdida al acceso al árbol de la vida. Exactamente. Y a la presencia de Dios, por ende. Entonces, desde el punto de vista de Jesús, salvar a una persona no era solamente que se arrepintiera. ¿Cachai, no? Porque eso la iba a salvar del poder del pecado, ¿cachai? Pero ahí está el poder de este mundo también. Por eso, echar fuera demonios, sanar, Derrotar a la muerte. es el evangelio. ¿Cachai? Es el evangelio. Eso es. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, vayan. ¿Cachai, no? Hagan esto, echen fuera demonios. Por eso los discípulos de Jesús hacían eso. Por eso Jesús hacía eso. Y aquí en E.T. Wright se manda una tremenda frase. Dice que para la iglesia primitiva, el ejercicio del ministerio de Jesús era lo obvio que no se incluyó en los credos. ¿Ya? Y cuando tú lees los credos... Está dirigido eso, ¿ah? Y cuando tú lees los credos... El ministerio de Jesús es una coma. Es una coma, dice. ¿Cachai, no? Jesús, nacido de mujer, coma, murió y resucitó. Es decir, todo lo que Jesús hizo en su vida es una coma en el credo, ¿cachai? Desde ahí en adelante partió el reduccionismo, dice N.T. Wright, ¿cachai? Esa es la que se fue. Ese es muy rígido. Explica, Wright, ¿por qué? ¿Por qué pasó ¿Por eso? qué pasó eso? Igual Pablo ¿La historia lo lo explicará? hace la explicación del evangelio, también lo lleva así como dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, que nació, Jesús, el hijo de Dios, que nació de la línea de David, de Abraham, que murió y resucitó por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ¿cachai? Claro. Pero en un tiempo donde todavía estaban los que contaban la historia de lo que Jesús estaba haciendo, Sí. de lo que Jesús hizo, ¿cachai? Exactamente. Cosa que después ya se pasa a ser como un recuerdo, más que el testimonio vivo de personas que estaban ahí. Claro. Además estaban los evangelios escritos. En ese tiempo todavía no, po. Estaban en proceso de... Tú estás hablando del... Sí, cuando el Pablo... momento, sí, cuando hablando Pablo del escribe, Pablo estaba... sí, Ya, po. ok. Entonces, claramente hay un avance en recuperar esto. Y no es que el credo apostólico no lo haya creído, ¿cachai? No es que lo pusieron ahí porque no creían en eso, sino que era parte de un contexto completamente distinto, donde había que también... la vida tal como la conocemos acá estaba bajo persecución, ¿cachai? Habían varias cosas pasando ahí como para... No es una omisión... Claro. No era lo que se discutía en ese momento. Claro. A veces la cultura y el momento histórico pone los acentos en lo que escribes, o en lo que tú valoras en ese momento. ¿Cachai? Claro. Bueno, ahora me gustaría terminar hablando de evangelio. ¿Ya? Resulta de que
cuando tú entiendes esto y dices, wow, ¿no es cierto? Que el mensaje del reino. Después lees a Pablo y dices, ¿dónde está el mensaje del reino en lo que Pablo escribía? Cada vez que Pablo expone el evangelio, lo expone con un lenguaje muy jurídico. Y muy como desde, ¿no es cierto? Nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Bueno, en una primera lectura. En una primera lectura, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que Pablo usa una palabra que Jesús no usó, que es la palabra evangelio. ¿Ya? Y necesitamos entender qué es un evangelio para poder entender lo que Pablo habla cada vez que dice evangelio. ¿Ya? Entonces me gustaría que leer, porque los evangelios eran unos documentos que extendían reyes soberanos, ¿no es cierto?, para proclamar su dominio sobre un territorio. Y era una práctica imperial del Imperio Romano. El Imperio Romano hacía esto continuamente. Por ejemplo, me gustaría leer el Evangelio de Pirene, ¿ya? En el 9 a.C. La piragua. ¿Ya? Evangelio de la piragua, de La piragua. Guillermo Cubillos. Entonces, para que vean lo parecido que es un evangelio de un rey al evangelio que vemos que Pablo escribe, ¿cachai? ¿Ya? Puesto que la providencia que ha ordenado todas las cosas y es profundamente interesada en vuestra vida, ha establecido con celo y generosidad lo más perfecto para nuestra existencia al otorgarnos a Augusto, a quien lleno de virtud para beneficio de la humanidad, enviándolo como Salvador para nosotros y para quienes vendrán después. Para que él pusiera fin a la guerra y ordenara todas las cosas, y puesto que él, César Augusto, al parecer superó todas las expectativas de quienes habían recibido buenas noticias antes que nosotros. Buenas noticias. Y no solo superó a los bienhechores que le precedieron, sino que ni siquiera dejó esperanza de que alguien lo supere en el futuro. Y puesto que los cumpleaños del dios Augusto fue para el mundo el comienzo de las buenas noticias que por su causa han venido a los hombres. Por esta razón, de acuerdo con la opinión de todos, el día del nacimiento del muy divino César debe ser contado como el comienzo del año. ¿Cachai, no? Este es un evangelio. ¿Ya? Aquí estamos leyendo un evangelio. Pablo, o sea, habla de reordenamiento de vida, Sí. de paz. Exactamente. Buena noticia. Una buena noticia. entonces Pablo usa prestado este tipo de documento y habla el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, es una contranarrativa imperial, ¿ya? Pablo usa esta palabra para hacer una contranarrativa, ¿no es cierto? Y que a la vez no puede ser tan explícita porque si no es acusado de sedición. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta idea del reino invadiendo, ¿no es cierto?, está implícita en la palabra evangelio. Entonces, Pablo siempre nos habló del reino, ¿no es cierto?, en este código evangelio. Entonces, siempre que Pablo dice evangelio, él está hablando de la invasión del reino. ¿Cachai? Y por eso es que nosotros, desde nuestra perspectiva occidental, 2000 años después, no lo vemos, ¿no es cierto? No lo vemos tanto. Pero Pablo lo veía y todos en esa época lo entendían, ¿no es cierto? Que estaba hablando de un rey que vino a conquistar, ¿no es cierto? Porque estaba implícito en la palabra evangelio. Y de la forma que Pablo usa los salmos también, por ejemplo, cuando usa el Salmo 68 en Efesios 4, él lo hace desde un punto de vista que el guerrero divino ya es rey, ya venció. Y por eso da dones. Claro. ¿Cachai? Cuando el Salmo no dice eso, dice que este rey toma tributo de los hombres. ¿Cachai? Claro. Pero él como que lo reinterpreta en base a este guerrero divino que ya es rey y que por ende empieza a dar. ¿Cachai? Entonces, él, desde su cosmovisión, él comunica las cosas con visión de reino. Solo que no lo hace de forma explícita y hay un contexto histórico para eso. Claro. Y bueno, como tú bien dijiste en el capítulo anterior, Jesús se entiende a sí mismo, ¿ya?, como el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, como aquel que viene anticipadamente del futuro, de la era venidera, Claro. ¿no es cierto?, a traer consigo la inauguración de ese reino Terminator. que será eventualmente instalado en su totalidad, y sus parábolas, y eso lo vamos a ver en otro capítulo, contaron esa historia todo el tiempo y nosotros nunca lo pudimos comprender. Durante casi más de 1500 años, hemos entendido mal las parábolas de Jesús porque lo hemos visto desde un punto de vista moral.
y no hemos entendido lo que Jesús quería decir. ¿Cachai? Porque Jesús, O la dimensión completa. la lo que dimensión hace, completa, exactamente. Entonces, ahora estamos entendiendo la dimensión completa. Jesús, todas las parábolas de Jesús fueron una enseñanza escatológica, una enseñanza del Y- fin de los tiempos. Y que no es un conocimiento oculto que se está sacando de las parábolas, es que No, se está está ahí. rescatando, Está rescatando. en base a los descubrimientos que hemos tenido arqueológicos. Entonces, Y esto ha estado sucediendo en los últimos 60 años, que para la teología es nada, es un segundo, ¿no es cierto? Comparado con los 2000 años de teología, ¿no es cierto? Y está siendo muy emocionante, ¿cachai? Estamos viviendo Vibrante. algo muy emocionante. es como- la era dorada de la interpretación bíblica. Exactamente, exactamente. Y me gustaría que la audiencia pudiera conectar con el entusiasmo de lo que estamos viviendo, ¿cachai? Es bacán. Bueno, vamos a seguir más adelante en otros Vamos a seguir capítulos. más adelante. Muy bien, sigamos. Oye, no Hablando quiero que de termine esto. este capítulo. Está bueno, Está ¿no? tan interesante. Muy interesante. Sí, amigos. Ya tú sabes lo que te voy a decir. Suscríbete. Suscríbete. Si tú vienes de haciendo la cosa, suscríbete aquí. Suscríbete aquí porque aquí enseña. Todo lo que viene de acá, viene de acá. Aquí está, el grueso de la carnecita acá, yo me llevo para allá. Y si eres de pastores disociados, sigue haciendo la cosa. Sigue haciendo también. la cosa. Sigue ahí, Dem. Sigue ahí, Dem. Sigue ahí, Sigue Dem. somos todos como amigos. Viña Valdivia, sigue la Sigue Viñágape. Claro. Claro, está aquí dando. Escucha nuestros boleritos. Tenemos boleritos. boleritos también. Tenemos boleritos. Sí. Hago clases también de. Ya, cabrón. Nos Estoy queremos vendiendo mucho. mermeladas. Ando con unos quesitos aquí. Sea que se quiere cambiar de ISAPRE. ¡Nos vemos! ¡Chao, cabrón!